Dios se le bendiga en esta mañana. Todo hombre, todos tenemos una mente natural, pero necesitamos la mente de Cristo para poder operar en la fe que Dios ha derramado en nuestros corazones y poder participar de lo que es la realidad de Dios. Entonces, solamente a través de la fe podemos experimentar lo que es la realidad de Dios. Primero tenemos que entender que la fe no tiene un origen en nosotros. La fe no se originó en mí ni en ti, sino que la fe es de Dios. Y la fe, como hemos estado estudiando, es un regalo, es un don de Dios. O sea, la mente natural está incapacitada para entender lo que es espiritual. Por eso Pablo decía que lo espiritual para el hombre natural, esto era locura. Vemos un texto que está en Hebreo 11, en el verso 12, dice, puesto los ojos en Jesús, eso está en el capítulo, Hebreos 12, capítulo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces aquí me está diciendo que Jesús es el iniciador, Él es el autor, es el perfeccionador de la fe. Entonces Jesús es la luz que resplandeció para la iluminación del conocimiento. Antes de Jesús resplandecer, cada uno de nosotros estábamos en tiniebla. O sea, la tiniebla en este sentido significa ignorancia. No teníamos el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, como la fe es el entendimiento de la luz de Dios, o sea, que brilla en nuestros corazones. La fe es la perspectiva de Dios de nosotros. También hablamos que la fe es participar del entendimiento de Dios. Y la fe nos permite también participar de lo que es la realidad de Dios. Entonces, también la fe nos ayuda a experimentar lo que es la realidad y la sustancia de lo que nunca nosotros hemos visto y a través de nuestra mente natural. Entonces, podemos decir que por medio de la fe, la mente de Cristo hace la voluntad de Dios pueda operar en el cuerpo de Cristo. Y podemos ver que nuestra mente natural se alimenta de todas las cosas que ve. Pero sin embargo, la fe dice que es por el oír la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo la Biblia define la fe. Este es un texto muy conocido cuando vamos a hablar de fe. Pero hoy lo vamos a ver realmente en el contexto original. Si ustedes se dan cuenta, yo he estado mucho hablando de lo que es buscar el original, porque acuérdense que la Biblia que nosotros tenemos fue una Biblia que fue traducida de un original, y muchas veces cuando las cosas son traducidas pierden, lo que realmente se está diciendo. Y hemos podido aprender durante todo este tiempo que hemos estado estudiando los contextos originales y la Biblia que tenemos, nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que no vienen como del contexto. Hay cosas que se pierden. Eso, por ejemplo, si usted me manda a mí a traducirle el inglés, mi inglés es muy bueno para traducir, se van a perder muchas cosas porque yo no tengo un conocimiento claro del inglés. Entonces cuando yo traduzca, voy a traducir mal porque no tengo el conocimiento preciso del inglés. Entonces hay cosas que se perdieron por falta del conocimiento. Pero cuando vamos al original, tratamos de buscar, vemos las diferentes correcciones que hay, nos podemos dar cuenta. Entonces vamos este texto no lo sabemos de memoria todo, que está en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas personas definimos la fe, o sea, la Biblia me define la fe y me dice, si ustedes se dan cuenta, aquí el libro le está hablando a un pueblo, pero a un pueblo creyente. Él no le está hablando a alguien que no conocía, sino a personas que habían nacido de nuevo. Entonces tenemos que entender que la definición de fe dice que la fe es una realidad. Pablo también nos está enfocando y nos dice, la fe es. Entonces en Romanos 10:17 Pablo nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces no nos está diciendo que la fe será, sino que la fe es. Y la realidad del contexto es que si subrayamos esas dos palabras, ustedes la pueden escribir ahí.
si nos vamos a Hebreo 11:1, dice que la palabra en original para la certeza está mal traducida. Si ustedes quieren pueden buscar más adelante. Yo lo busqué en un Nuevo Testamento griego interlineal. Usted lo puede buscar en internet y busca la palabra en griego. Y la palabra realmente en el original dice hypostasis, que es J-U-P-O-S-T-A-S-I-S, que significa sustancia o esencia. Entonces la traducción correcta del texto, en vez de certeza, es sustancia. Entonces nosotros la podemos encontrar también corregida en una versión que es la versión latinoamericana. Aquí está corregida ya directamente a lo que es el original. Entonces la otra palabra que está mal traducida es convicción. También el original dice que es demostración. En vez de ser convicción, es demostración. Entonces, si leemos el texto corregido en el original, dice: es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Entonces, ¿estamos claros? Es pues la fe la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Usted lo puede buscar en el original, como le dije, y lo puede buscar en esta Biblia que ya está traducida de una manera original, que es, vuelvo y lo repito, la nueva versión latinoamericana. Entonces, la sustancia es algo real. La sustancia es algo que define las cosas. La fe no es, si nos damos cuenta, la fe es lo más grande, lo más real y lo más firme que tú y yo tenemos. O sea, no varía. Es la sustancia de las cosas. La creencia viene de experiencia que nosotros tenemos, pero la fe no se define así, se define como la sustancia. ¿Quién le da origen a la sustancia? Jesús. La esencia de la fe es Jesús y la fe procede de la mente de Cristo. Por eso le he hablado y le he dicho que la fe tiene que ver con nuestra mente, no tiene que ver con nuestra mente natural, sino con la mente de Cristo que Dios nos ha dado. En la demostración, esto es en el acto presente. La fe siempre va a evidenciar algo. La fe siempre va a mostrar algo. La fe siempre certifica algo. O sea, cuando la fe opera y caminamos en fe, es la garantía. En la fe no puede haber duda. No es si es posible o no. La fe es. O sea, en la fe no puede operar la duda. El que opera en fe ya tiene la sustancia, o sea, tiene la esencia. Puede presentar la prueba de la sustancia que tiene. Si ustedes buscan la palabra sustancia, o sea, algo esencial, algo que no es corrompido, algo que no ha sido ligado, es una sustancia. Entonces, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vuelvo a repetir ese texto. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hemos venido hablando que la fe, a través de la fe, es la luz que nos da el entendimiento. Entonces aquí me está diciendo que nosotros entendemos por la fe que todo lo que fue constituido por Dios a través de la palabra de Dios fue hecho de lo que no se veía. O sea, las cosas que se ven nosotros entendemos que es natural y las cosas que no se ven son las espirituales. Entonces la fe que obra en nuestro corazón, o sea, el entendimiento que tú y yo tenemos por la fe es que entendemos. O sea, la cual nos dice que la fe no trae el entendimiento. Acuérdense que he estado hablando que la fe es la luz que alumbró el entendimiento en nuestras vidas y las tinieblas es la ignorancia, cuando desconocemos de Dios. Entonces la fe es la luz que obra en nosotros. O sea, la fe alumbra las áreas que tú y yo tenemos oscuras, que no tenemos evidencia. Entonces comienzan a ser alumbradas por el entendimiento de las cosas,
donde la podemos entender solamente a través de la fe. No sé si me fui muy rápido, pero la fe es la que obra en una luz a través de nuestro entendimiento, es la que me permite operar en la fe. Lo que se ve y es la que me permite entender que lo que yo estoy viendo fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo espiritual es lo invisible, o sea, lo que no se ve, y lo que se ve es un testimonio de lo natural, de lo que tú y yo podemos ver. O sea, que las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Entonces, eso solamente lo podemos entender con la mente de Cristo, pero solo a través de la fe podemos entender esa realidad. Si yo te digo, mira, esto existe, o sea, tú estás viendo algo porque eso fue hecho de algo que tú no estás viendo. O sea, esa es la palabra que Pablo nos está diciendo aquí, que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Entonces, pero solo a través de la fe que tenemos en Dios podemos entender esto. Cuando vemos lo que nuestros ojos pueden percibir, nos podemos dar cuenta de que son testimonio o una demostración de lo que no se ve. Pero ¿qué es lo más real para Dios? O sea, para Dios lo más real es lo que tus ojos y mis ojos no están viendo. Porque lo que tus ojos y mis ojos están viendo fue hecho de la realidad de lo que es de Dios. Porque lo que vemos es temporal, aunque muestre un testimonio de lo que no se ve, que es eterno. Sabemos que todas las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Yo le puedo poner un ejemplo de las cosas que vemos, y le voy a poner el ejemplo del sol. Sabemos que el sol está ahí, ¿verdad? Nuestros ojos lo ven. Y acuérdense algo que yo le he estado hablando, que todas las cosas que nosotros percibimos con nuestra mente natural son las cosas que yo puedo percibir, o se alimenta mi mente natural de las cosas que yo puedo percibir, con mi sentido, con lo que yo veo, con lo que yo escucho, con lo que yo saboreo, con lo que yo toco. Eso es lo que mi mente natural entiende que existe. Entonces el sol, tú y yo lo podemos ver, ¿verdad? También lo podemos sentir cuando salimos con ese sol que nos da ese calor. Entonces, ese sol que nosotros vemos ahí es un testimonio del verdadero sol de justicia. Y ustedes saben cuál es el verdadero sol de justicia. Es Cristo. El sol que calienta tu cuerpo, pero el sol de justicia, que Cristo, es el que alumbra y hace brillar nuestros corazones. Entonces, las cosas naturales son un testimonio o una demostración de lo que es espiritual. ¿Entendimos lo del sol? Estamos mirando el sol, somos calentados por el sol y somos alumbrados por el sol. Pero el verdadero sol de justicia es Cristo, el que habita y alumbra nuestros corazones. Entonces, la expresión natural de la verdadera expresión espiritual, o sea, lo que yo estoy viendo expresado en lo natural, es la verdadera expresión de lo que es espiritual. Yo puedo ponerle otros ejemplos de lo que Jesús habló. Por ejemplo, el pan, Él es el pan de vida. El agua, Él es el agua que salta para vida eterna. Jesús habló esto, pero las personas que le estaban rodeando no entendían lo que Jesús quería transmitirle. Ellos trataban de entender a Jesús, pero lo estaban tratando de entender con su mente natural. Y podemos buscar el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando Jesús está ahí con ella, ¿qué pasa? Cuando Jesús está ahí, Jesús le dice, del agua que yo te doy de beber. Ella con su mente natural le dice, pero ¿qué agua me va a dar tú si tú no tienes ni un cántaro? O sea, ¿con qué tú vas a sacar el agua? ¿Con qué tú vas a sacar el agua? ¿Con qué tú vas a sacar el agua si tú no tienes cántaro y yo soy la que tengo el cántaro? Entonces ella no podía entender, ella no podía percibir, ella estaba solamente percibiendo lo que sus ojos naturales
estaban percibiendo en este momento de que Jesús no tenía cántaro, pero Jesús le estaba revelando una realidad del Padre. Todo lo natural que vemos está para ser un testimonio de la demostración que es Cristo. La fe, vuelvo y repito, viene de Dios. La fe viene de Dios y es la luz en la mente de Cristo que alumbra nuestros corazones. Por fe vemos y experimentamos lo que es una realidad en Dios, mientras que mi mente natural me dice que lo que es solamente lo que mis sentidos pueden entender. Lo que yo siento, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo palpo. Pero la fe me dice que lo real es Cristo y todo lo que Él es y posee. Si vamos a la palabra 2 Corintios 1:20, podemos ver que dice: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Este texto a veces lo utilizamos para que todas las cosas que nosotros le pedimos a Dios sean el sí y el amén. Pero sin embargo, aquí me está diciendo que son las promesas de Dios, el sí y el amén. No lo que yo deseo pedirle a Dios, sino las promesas que Dios ya estableció sobre nuestras vidas. Esas son el sí y el amén. Entonces, la fe es la que hace que todas las promesas de Dios lleguen a nosotros para poder ser unas experiencias vivas. O sea, que lleguen automáticamente a nuestra vida para poder ser una experiencia viva. Solo a través de la fe, la promesa viene a ser una realidad en Cristo. O sea, solamente a través de mi fe yo puedo palpar en mi fe las promesas que Dios ha determinado, no a través de mi vista, no a través de mi sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la palabra habla que los antiguos solo lo veían de lejos, pero no podían experimentar lo que tú y yo estamos experimentando. Yo lo invito a que ustedes lean Hebreos 11, que ahí habla muy detalladamente lo que es la fe. Pero Hebreos 11:13 dice que murieron sin alcanzar lo prometido. Lo vieron como una promesa, pero la dinámica, si nos damos cuenta del lenguaje del antiguo pacto, era que ellos hablaban en un lenguaje futurista. Decían algo, por ejemplo, que Dios decía: lo bendeciré, lo sanaré, lo guardaré. Pero por la fe entendemos que Dios lo que hablaba era lo que iba a hacer con Cristo. Era un lenguaje que utilizaba lo que Él iba a hacer cuando nosotros estuviéramos en Cristo. Entonces la fe nos muestra la mente natural tratando de entender lo que es espiritual, no eso. La fe no es que mi mente natural trate de entender lo que es espiritual. La fe solamente la puedo entender a través de la mente de Cristo. Entonces el entendimiento de Dios solo proviene de Dios, mediante la iluminación y el entendimiento de quién es Cristo y a través del Espíritu donde nuestra fe es procesada. Entonces ellos no podían mirar. Entonces por eso es que la palabra no habla que en Jesús fueron consumadas todas las cosas. Eso es algo que vamos a hablar más adelante. Por la fe entendemos que lo espiritual produce lo natural. De modo que lo que no se ve, que lo que se ve, o sea, de modo que lo que usted está viendo con sus ojos, fue hecho de lo que no se veía. O sea, de lo que es espiritual. Por la fe entendemos que lo espiritual es lo que produce lo que es natural. Entonces, cuando hablamos de crecer, aumentar nuestra fe, es en nosotros, es cuando nosotros entendemos que el Hijo de Dios en nosotros va aumentando en nuestros corazones. Mientras más entendimiento tengamos de Cristo, más la mente de Cristo se va a proyectar en nosotros y más nosotros podemos crecer en esa fe. Y hay otra parte que quiero compartir con ustedes que está en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí podemos ver que Noé fue informado por Dios. Noé fue expuesto, o sea, Dios le expuso un entendimiento a Noé de algo que él no veía. Si Dios le estaba hablando de lluvia y diluvio a Noé, y si ustedes saben,
en ese tiempo no existía la lluvia, solamente había un vapor o un rocío que subía, que humedecía la tierra, pero no existía, había algo que no había sido demostrado, que era la lluvia y el diluvio. Sí existía porque Dios lo había visto en lo espiritual, pero en lo natural Noé no había visto la lluvia. Por eso Noé automáticamente recibe una información de Dios y le da un entendimiento de unas cosas, o sea, de algo que no existía en lo natural. Yo pienso que nosotros no sabemos realmente cómo fue la conversación o cómo Dios le explicó a Noé que iba a llover o que iba a suceder un diluvio. Pero no sé cómo papá se lo explicaría. Le dijera, mira, son gotitas de aguas que van a caer. O le explicaría lo que nosotros conocemos de la precipitación, cuando el agua se condensa y cae la lluvia. No sé cómo el padre se lo explicaría. Pero lo que yo sé es que, y lo que sabemos, es que Noé no se ancló en su mente natural. Él no pensó, no, eso no existe. Y Dios estará loco que me está diciendo esto. No. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas personas llamaron loco a Noé. Pero su respuesta debió de haber sido, bueno, eso no existe. Pero sin embargo, Noé operó en fe. Dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, pero Noé tomó esa sustancia y llevó el entendimiento de lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué hizo? Pudo traer la demostración. Entonces la fe es la demostración de lo que se espera. La demostración para Dios, para Noé, era preparar el arca, que obedeció la sustancia y entendió lo que Dios le estaba compartiendo. Entonces, la luz operó en el corazón de Noé y él obedeció a dicha sustancia y obedeció y automáticamente vino la demostración. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra fe no opera en lo natural. Nuestra fe siempre va a operar en lo espiritual. Y la fe es práctica. En el sentido de obedecer la fe o la sustancia de lo que Dios nos ha hablado, es que se comienza a revelar en nuestro corazón. Y por eso la fe es demostrada en nuestras vidas. Cuando una persona te dice, mira, ¿en qué tú crees? Tú me puedes demostrar tus creencias. O sea, la gente no puede, porque la creencia es la la creencia no tiene demostración. Yo te creo tal cosa, pero yo no puedo demostrarlo. O sea, lo que no se puede demostrar no es fe. Es simplemente una creencia. Sin embargo, el profeta Elías entendió esto. Ustedes saben que el profeta Elías sabía, porque él desafió a los profetas de Baal. Dice la palabra que él le dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y le dijo, el Dios que permita que caiga fuego del cielo. Dice la palabra que se pasaron un día entero ahí los profetas de Baal clamando a sus dioses. Ustedes conocen la historia. Pero cuando la sustancia, la fe de Elías comenzó a operar, dice que aún Elías mandó a que le echaran agua en el altar. Algo ilógico, porque si tú vas a prender fuego en algo, tú necesitas que eso esté seco. Eso es lo que la mente natural, mi mente y tu mente natural entendemos. Que para algo prender fuego de una manera más rápida, ¿qué necesita estar? Necesita estar seco. Pero sin embargo, él estaba operando en una mente sobrenatural y él mandó a echar agua. Y sin embargo, dice la palabra que vino la demostración de la sustancia de lo que Elías estaba creyendo. Y dice que cayó fuego del cielo, vino la demostración. Pero cuando tienen la sustancia de las cosas y tú operas en la obediencia a dicha sustancia, sucede la demostración de lo que es nuestra fe. Entonces, a nosotros solamente nos hace falta crecer en el entendimiento y en el conocimiento del Cristo que mora. Cuando lo conocemos a Él, viene a ser realidad para nosotros lo que necesitamos, que es la realidad de Dios. O sea, viene a ser real para nosotros las realidades y las verdades de Dios. Entonces, si nosotros entendemos esto y
Y no quiero durar mucho, pero necesito que podamos entender esta parte. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe nunca va a operar en una mente natural. Nuestra fe necesita la mente de Cristo para poder creer las cosas que mis ojos y tus ojos están mirando. Entonces, si mis ojos y tus ojos están viendo algo o están esperando la respuesta de algo, déjame decirte que eso no es fe. La fe no es por vista. La fe solamente se experimenta a través de nosotros tomar la mente de Cristo y entender que lo que todo lo natural fue hecho de lo que es espiritual. Por eso que decimos, tenemos la fe para creer a Dios. Entonces no es lo que está delante de tus ojos, es lo que Dios ya creó en lo espiritual, que tú necesitas verlo materializado en lo natural. Y es lo que nos lleva a que esos hombres y mujeres de fe pudieron creerle al Señor, no por las cosas, no por la situación, no por lo que estaban mirando, no por lo que estaban sintiendo, sino por la sustancia de lo que el Padre le estaba revelando en su entendimiento. Entonces tú y yo necesitamos orar para poder llevar esa fe de una manera, para entender que necesitamos la mente de Cristo. Y a veces no podemos operar en la fe porque tú y yo estamos tratando de operar en lo que es nuestra mente natural. Y mientras tratemos de forzar nuestra mente natural y provocar que esa mente natural pueda entender lo espiritual, no lo vamos a hacer. Vamos a estar frustrados de no poder entender que Dios te está diciendo algo, pero tus ojos están viendo otra cosa. Sin embargo, para esto necesitamos la mente de Cristo para poder caminar y operar en fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, necesitamos la fe para agradar al Padre. Y acuérdense que quien agrada al Padre es el Hijo. Tú y yo, para agradar a Dios, necesitamos la fe. Y muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que Dios nos está hablando algo totalmente diferente de lo que tú y yo estamos viendo. Y le decimos al Señor o cuestionamos al Señor. Podemos mirar en la actualidad lo que está sucediendo, pero todo es muy diferente a lo que Dios ha hablado que va a hacer en tu vida. Pero para eso tú necesitas tener la mente de Cristo y decirle a Dios que opere en ti, que la luz de su entendimiento te haga entender las cosas que no se ven. Porque muchas veces solamente tenemos nuestros ojos puestos en las cosas que son temporales, en las cosas que no son eternas. Y necesitamos orarle al Padre que ponga la mente de Cristo en nosotros. Tenemos que dejar que esa luz que es Cristo pueda alumbrar nuestro entendimiento y se puedan ir todas las tinieblas. Y yo mientras meditaba y estudiaba esto, yo pensaba, wow, Padre, en verdad yo no lo entendía de esta manera. Cuando estamos hablando de fe, yo pensaba o creía que la fe era solamente una creencia simple que yo tenía para ver que Dios hiciera algo, que mientras más fe yo tenía, Dios podía hacer algo de lo que yo quería que Dios hiciera. Pero sin embargo, la fe me muestra que es la sustancia de lo que se espera. O sea, y la demostración de lo que no se ve. O sea, para demostrar algo que no se ve. Y es lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. Demostrar, experimentar, expresar a su Hijo en nuestras vidas es lo que Dios necesita. Y Dios necesita levantar hombres y mujeres que podamos tener esta fe. Vamos a orar en esta hora. Yo espero que esté claro, por eso no quiero abarcar mucho, pero quiero que escuchen esto al paso y se puedan dar cuenta de que necesitamos la mente de Cristo para poder entender esto. ¿Cómo es posible que algo que yo estoy viendo con mis ojos fue hecho de algo que mis ojos humanos no pueden percibir que existen? Pero solamente eso lo puedo creer por fe. Por eso Pablo, vuelvo y reitero, dijo que esto es locura para los naturales. Para la mente natural, las cosas de Dios son locura. Jesús siempre le hablaba y le decía, no entienden. O sea, ellos estaban pensando en lo de abajo. Y si podemos ver qué sucede. Pedro, cuando Jesús le estaba hablando que iba a morir en la cruz, él lo que estaba viendo que su líder lo iban a matar.
Él no podía percibir lo que Jesús iba a hacer en esa cruz por ti y por mí. Y sin embargo dice la palabra que Pedro lo llamó aparte y le dijo, Señor, no. Y sin embargo él le dijo, Satanás, apártate de mí. Pero Pedro no tenía la mente de Cristo para poder entender lo que Jesús quería expresarle. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú puedes revelar tus verdades a nuestras vidas. Gracias porque entendemos que la fe es la sustancia de lo que se espera. Algo que no ha sido corrompido. Que la fe nos permite, Padre, poder ver las cosas que no se ven con los ojos naturales. Que la fe es la que nos permite ver las promesas de Dios que han sido cumplidas ya en cada uno de nosotros. Porque a veces miramos con los ojos naturales y podemos ver las imperfecciones, pero no estamos viendo lo que ya tú hiciste, lo que ya tú formaste, lo que ya tú perfeccionaste a través de tu Hijo. Papá, yo te pido que tú nos des el entendimiento de las cosas, que esa luz de tu entendimiento pueda ser revelada en nuestras vidas y comencemos a levantarnos como hombres y mujeres de fe, que dice la palabra, el justo por su fe vivirá. El justo vivirá no por las circunstancias de lo que estamos viendo, no las noticias, no lo que el gobierno está preparando, no las decisiones de nuestro jefe, no las cosas que estamos palpando, sino lo que ya tú has dicho que todavía nuestros ojos naturales no han podido ver. Te pido, Padre, que tú puedas permitir que a través del conocimiento, del entendimiento, del alumbramiento de tu Hijo en nuestros corazones, podamos caminar y podamos fortalecer esa fe que ya tú has derramado en cada uno de nuestros corazones. Permite que podamos ver según la perspectiva del Padre, que podamos entender las cosas como tú le entiendes y que podamos mirar con los ojos de la fe. Esas cosas que son invisibles, que son demostradas, Señor, a través de lo visible, a través de tu creación, a través de las cosas que estamos mirando, podamos percibir lo que es invisible, lo que es espiritual, lo que es eterno. Te pido, Señor, que podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos entender que la fe es para que el Hijo, para que el entendimiento de la luz a través de la mente de Cristo pueda operar en la voluntad del cuerpo de Cristo. Te pido que levante a cada uno, Señor, de lo que en este momento solamente está mirando la circunstancia, solamente está mirando lo que está delante de sus ojos. Te pido, Padre, que tú toques y que se levante en este momento la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Que Él, el autor y el consumador de la fe, el que nos permite caminar, Señor, el que nos permite vivir a través de esa fe. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú bendiga a cada uno de los que está conectado en este momento. Y aún aquellos que no se han podido conectar, que mirarán este mensaje más tarde. Yo te pido que tú te reveles de una manera especial en cada una de sus vidas. Y que tú lo ayudes a seguir caminando como hombres y mujeres de fe. Y que más adelante se pueda escribir la historia de nuestras vidas. Te damos gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén